Correa Valdés José Guadalupe. Presente, diputado. Trujillo Mesa María Isabel. Presente. Mendoza Maldonado José Juan. Valdés Espinosa Carla de Yanira. Perales Gándara Armando. Presente. López Murillo Emma Lisset. Presente. Martínez Flores Pedro. Presente. Rayas Ochoa María Navidad de Jesús. Martínez Delgado Perla Guadalupe. Presente. Márquez Álvarez Lisbeth Ana María. Presente, secretario. Hernández Perea María Delmira. Pinedo Morales Gabriela Evangelina. Rodríguez Márquez Susana. Bañuelos de la Torre Soraya. Presente, secretario. Díaz Robles Verónica del Carmen. Padilla Estrada Jesús. Presente. Y Delgado de la Torre Felipe de Jesús. Le informo, diputado presidente, que hay quórum legal para llevar a cabo esta sesión. Muchas gracias, diputado. Habiendo quórum legal y conforme a lo establecido por los artículos 57 de la Constitución Política del Estado, 2, 3, 6, 21, 82, 83, 84, 88, 104, 107 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 21, 78, 79, 80 de nuestro Reglamento General, da inicio esta sesión. Le solicito al primer secretario justificar las inasistencias de la diputada Gabriela Evangelina Pinedo Morales, del diputado Adolfo Alberto Zamarripa Sandoval, de la diputada María Edelmira Hernández Perea, de la diputada Carolina Dávila Ramírez, de la diputada Susana Rodríguez Márquez, del diputado Felipe de Jesús Delgado de la Torre, de la diputada Carla de Yanira Valdés Espinosa y de la diputada Verónica del Carmen Díaz Robles. A consideración de esta asamblea, el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del quórum legal. Número 3, lectura de una síntesis del acta de la sesión del día 5 de octubre del presente año. Discusión, modificaciones en su caso y aprobación. Número 4, lectura de una síntesis de correspondencia. Número 5, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se amplía el plazo de registro de los aspirantes y se establece nueva fecha para la celebración del quinto Parlamento Joven. Número 6, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Auditoría Superior del Estado a investigar en su caso, sancionar a los entes sujetos a ello, conforme a las normas de fiscalización, rendición de cuentas, así como a las respectivas de responsabilidad de servidores públicos. Número 7, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un párrafo al artículo 37 del título tercero, capítulo primero referente a las actas de nacimiento del Código Familiar del Estado de Zacatecas. Número 8, lectura de la iniciativa de ley para evitar el desperdicio de alimentos y fomentar su aprovechamiento en el Estado de Zacatecas. Número 9, lectura de la iniciativa de decreto que adiciona un párrafo al artículo 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. Número 10, lectura de las iniciativas de leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2019 de diversos municipios. Número 11, asuntos generales. Y número 12, clausura de la sesión. Se pregunta a los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído. Quienes lo aprueben, sírvanse a manifestarlo en forma económica y solicito al primer secretario dé cuenta del resultado de la votación. Quienes estén a favor, en contra, abstenciones. Le informo, diputado presidente, que se aprueba el orden del día por unanimidad de las diputadas y los diputados presentes. Muchas gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado. Le solicito al segundo secretario de lectura de la síntesis del acta de la sesión de esta legislatura local del día 5 de octubre del presente año.
Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Síntesis del acta de la primera sesión ordinaria de la honorable 63ª Legislatura del Estado, celebrada el día 5 de octubre del año 2018, dentro del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año del ejercicio constitucional, con la presidencia del diputado José María González Nava, auxiliado por los legisladores Edgar Viramontes Cárdenas y Raúl Ulloa Guzmán como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a las 10 horas con 37 minutos con la asistencia de 19 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. 2, declaración del quórum legal. 3, designación de comisiones de cortesía. 4, intervención de un diputado representante por cada grupo parlamentario. 5, protesta de conducirse con verdad del servidor público. 6, comparecencia del ciudadano secretario de Economía. 7, preguntas de los ciudadanos diputados por bloques de 5. 8, respuestas del ciudadano secretario de Economía por bloques de 5. 9, réplica de los ciudadanos diputados que formularon preguntas por bloques de 5. Y 10, clausura de la sesión. Acto continuo, se desarrolló la sesión comenzando con las intervenciones de las y los ciudadanos diputados representantes por cada grupo parlamentario. Enseguida se procedió a la comparecencia e intervención del ingeniero Carlos Fernando Bárcena Pous, secretario de Economía del Gobierno del Estado. Siguiendo con el orden del día, se pasó a la fase de preguntas de los ciudadanos diputados. Posteriormente, respuestas del señor secretario de Economía y réplicas de los diputados. No habiendo más asuntos que tratar, se clausuró la sesión con motivo de la comparecencia del ciudadano secretario de Economía del Gobierno del Estado, citando a las y los ciudadanos diputados para ese mismo día, 5 de octubre del año en curso, a las 16:30 horas a la siguiente sesión. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, señor diputado. En razón de lo anterior, se somete a consideración de la Asamblea el contenido del acta referida para su discusión, modificaciones en su caso y aprobación. No habiendo observación alguna al contenido del acta, se somete a su aprobación. Quienes estén de acuerdo con su contenido, sírvanse a expresarlo en forma económica levantando la mano, y le pido al primer secretario dé a conocer a la Asamblea el resultado de la votación. Quienes estén a favor, en contra, abstenciones. Le informo, diputado presidente, que se aprueba el acta por unanimidad de las diputadas y los diputados presentes. Muchas gracias, señor diputado. Le solicito de igual forma, primer secretario, justificar la inasistencia del diputado José Dolores Hernández Escareño. Diputado presidente, para registrar mi asistencia, Mendoza Maldonado José Juan. Con gusto, señor diputado. Conforme al resultado de la votación, se declara aprobada el acta de la sesión de esta honorable legislatura del Estado correspondiente al día 5 de octubre del presente año y se instruye a la Dirección de Apoyo Parlamentario para que le dé el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, solicito al primer secretario de lectura la correspondencia recibida. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Se recibió oficio de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los municipios de Tlaltenango de Sánchez Román y Calera, Zacatecas, donde hacen entrega de los proyectos de presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2019, debidamente aprobados en reunión de sus consejos directivos. De la Asociación Proparalítico Cerebral AC APAC Zacatecas, hacen entrega de su proyecto de presupuesto anual 2019, solicitando de esta legislatura se les pueda apoyar con recursos del presupuesto de egresos del Estado en el siguiente ejercicio fiscal, que les permita seguir proporcionando y mejorando los servicios que ofrecen a su población objetivo. Del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas,
Envían una ficha técnica de las condiciones presupuestales en que se encuentra dicho tribunal y a su vez solicitando de esta legislatura para que dentro del presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019 se les pueda otorgar el recurso necesario para la apertura de nuevas plazas laborales y cubrir los requerimientos materiales asociados a su actividad. Del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas remiten escrito mediante el cual solicitan de esta legislatura el apoyo para que dentro del presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019 se les considere con un presupuesto mayor que le permita a dicho órgano jurisdiccional un buen funcionamiento. Asimismo, solicitan se pueda presentar y aprobar la Ley de Independencia Económica del Tribunal, actualmente dependiente de la Secretaría General de Gobierno. De la Auditoría Superior del Estado presentan escrito de denuncia promoviendo el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra del presidente municipal, síndica y regidores del Ayuntamiento de Morelos, Zacatecas, por las irregularidades cometidas en la aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2015. De la Auditoría Superior del Estado presentan escrito de denuncia promoviendo el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra del presidente municipal, síndica y regidores del Ayuntamiento de Zacatecas, por las irregularidades cometidas en la aplicación de los recursos durante el ejercicio fiscal 2015. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. A la correspondencia leída se le dará el trámite respectivo por conducto de esta presidencia o, en su caso, por los diputados secretarios. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo, mediante el cual se amplía el plazo de registro de los aspirantes y se establece nueva fecha para la celebración del 5º Parlamento Joven. Tiene el uso de la palabra los diputados autores de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Los que suscriben, diputada Carolina Dávila Ramírez, Mónica Borrego Estrada y el diputado Edgar Viramontes Cárdenas, integrantes de la Comisión Legislativa de la Niñez, Juventud y Familia, con fundamento en lo establecido en los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Libre y Soberano de Zacatecas, 28, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 97, 98, 102 y 103 del Reglamento General, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se amplía el plazo de registro de aspirantes y se establece nueva fecha para la celebración del 5º Parlamento Joven al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. La implementación de dinámicas de participación de los jóvenes en las actividades parlamentarias les permite tener una visión más clara de los trabajos que se llevan a cabo en el interior de nuestra soberanía popular, permitiendo con ello el fortalecimiento de las instituciones del Estado. De la misma forma, se contribuye a la creación de las condiciones que la juventud requiere para expresar sus ideas, propuestas y en cierta medida llevar a la máxima tribuna del Estado sus reclamos que por sector de la sociedad le aquejan. Cabe hacer mención que según lo establecido en los artículos 21 y 22 de la Ley de la Juventud del Estado de Zacatecas, el Parlamento Joven es un espacio democrático para la presentación, análisis y discusión de propuestas en donde los jóvenes pueden manifestar ideas y opiniones sobre los temas y problemas que consideren de mayor relevancia en la sociedad, que contribuyan a mejorar el marco normativo y la vida pública del Estado. Derivado de lo anterior, se han celebrado a la fecha 4 ediciones del Parlamento Joven, en las cuales se han obtenido resultados favorables. Toda vez que muchas de las propuestas abordadas en estos ejercicios democráticos se han visto cristalizadas a través de iniciativas de ley que han sido retomadas por legislaturas anteriores. Virtud a lo señalado, quienes integramos esta comisión estamos convencidos de que la democracia no se agota únicamente con el ejercicio del sufragio. En este sentido, es indispensable establecer mecanismos que contribuyan a la consolidación y fortalecimiento
pues como lo precisa nuestra Carta Magna, la democracia es también un sistema de vida. En los términos expuestos, en la fecha 17 de agosto del año del 2018, en reunión de trabajo con la Comisión Legislativa de la Niñez, Juventud y Familia, de la Honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas, con la finalidad de continuar con los trabajos de organización del quinto Parlamento Joven, se hizo constar que una vez cerrado el periodo de inscripciones se obtuvieron únicamente 19 registros de aspirantes y participar en el Parlamento. Por lo tanto, la comisión advirtió que para continuar las demás etapas del proceso de selección se debería atender a lo estipulado en una cláusula segunda de la referida convocatoria, la cual establece lo siguiente. Segunda de los cargos a elegir. Atendiendo al principio de la paridad entre los géneros, el quinto Parlamento Joven habrá de conformarse por un 50% de mujeres y un 50% de hombres. Es decir, número 1, 15 jóvenes de género femenino y 15 jóvenes de género masculino. Advertido el hecho anterior, la comisión fue de la opinión unánime que aún y cuando hubiese paridad de género en los registros recibidos, al no completarse un mínimo de 30, resultaba inevitable continuar con las demás etapas previstas en la convocatoria, ya que no solo se requería de la representación de que por lo menos 30 registros, sino que deberían de pasar además varios filtros, a saber, número 1, que la totalidad de registros hubiera al menos 15 mujeres y 15 hombres. 2, que de todos y cada uno de los registrados cumplieran con los requisitos en la convocatoria, lo cual los hicieron elegibles al cargo. Una vez conocidas estas particularidades y con el ánimo de no violentar las etapas de selección establecidas en la convocatoria del mérito, las integrantes de la comisión consideraron pertinente hacer las siguientes propuestas. A. Se propusieron la realización del quinto Parlamento Joven 2018, hasta en tanto no se completaran los registros mínimos requeridos para su celebración. B. Se solicitara de manera respetuosa a la 63ª Legislatura la aprobación de un punto de acuerdo a efecto de establecer nuevas fechas de recepción de documentación de los aspirantes. C. Que los registros de los aspirantes que presentaron su solicitud en tiempo y forma legal se estimarán válidos para ser considerados en el proceso de selección, quienes pudieran asistir ante la Comisión de la Niñez, Juventud y la Familia a ratificar su deseo de seguir o no en el proceso de participación. D. Se solicitará de manera respetuosa a la 63ª Legislatura se considere como asunto pendiente la celebración del quinto Parlamento Joven 2018 por única ocasión y de manera especial en esta fecha a la que establecida en la convocatoria a fin de garantizar los derechos de las y los jóvenes participantes en este ejercicio democrático. Por lo anterior, con base a las consideraciones precisadas, esta Comisión de la Niñez, Juventud y Familia de esta 63ª Legislatura somete la presente iniciativa de punto de acuerdo a efecto de ampliar el plazo de recepción de solicitudes de registro de las y los jóvenes que deseen participar en el quinto Parlamento Joven del Estado de Zacatecas, en los términos siguientes. Primero, se modifica la base segunda de la convocatoria en relación a la celebración del quinto Parlamento Joven, mismo que se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 del mes de enero del 2019. Segundo, se amplía el plazo de recepción de registros de las y los jóvenes que deseen participar en el quinto Parlamento Joven a partir de la fecha de publicación del presente y hasta el día 30 de noviembre del 2018, debiendo entregar en la oficialía de partes de la Honorable Legislatura del Estado
ubicada en Avenida Fernando Villalpando, número 320, zona centro, en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, en el horario comprendido de lunes a viernes de 9 de la mañana a 20 horas, con excepción de los días inhábiles. Tercero, el procedimiento y requisitos legales para solicitar el registro serán los siguientes. Número 1, tener de 16 a 29 años con 11 meses de edad. Número 2, ser mexicano residente en el estado. Número 3, presentar un ensayo inédito seleccionando algunos de los siguientes temas. A, política pública en materia de juventud. B, impacto en la función del Poder Legislativo en los jóvenes. C, participación de los jóvenes en el sistema democrático. D, el impacto de la migración en el sector juvenil. E, los jóvenes y su participación en las elecciones. Cuarto, los ensayos deberán presentarse en forma escrita y digital y en la oficina de partes del Poder Legislativo con las siguientes características. Presentar en sobrecerrado bajo un seudónimo. Estar escrito en idioma español con letra Arial, tamaño 12, en papel tamaño carta, alineado con texto justificado, páginas numeradas y en su caso notas y referencias bibliográficas al pie de página. Establecer en el ensayo los apartados de introducción, planeamiento del tema, desarrollo y conclusiones. El ensayo debe de ser original y reunir las características de coherencia, consistencia, claridad en su escrito, concisión, argumentación, así como la viabilidad de los planteamientos expresados. Hacer referencia a las fuentes de consulta. Quinto, carta de exposición de motivos firmada por el aspirante exponiendo los argumentos por los que desea participar en el quinto Parlamento Joven, con extensión de 2 cuartillas. Además, se deberá anexar un sobre cerrado con la documentación que contenga los datos generales como el nombre, domicilio, correo electrónico, número de teléfono, identificación, copia del comprobante de domicilio. Cuarto, el procedimiento de selección será el establecido en la convocatoria el 24 de mayo del 2018, aprobada por la Honorable 62ª Legislatura del Estado. Quinto, que al ser este ejercicio parlamentario organizado de manera conjunta con el Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, resulta pertinente solicitar a las comisiones de régimen interno y concentración política y de planeación, patrimonio y finanzas, de que la legislatura consideren dentro del presupuesto ejercer en este año próximo una partida específica de recursos económicos suficientes para su cabal desarrollo. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 102 y relativos del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, es de acordarse y se acuerda. Primero, se aprueba en todas y cada una de sus partes el presente punto de acuerdo en los términos descritos. Segundo, publíquese el presente en una sola ocasión en el periódico oficial del órgano de gobierno y en un diario de circulación estatal. Tercero, en los términos del artículo 105 del Reglamento General del Poder Legislativo, se apruebe como de urgente y obvia resolución en todas y cada una de sus partes el contenido del presente punto de acuerdo. Así lo acordaron y firman los integrantes de la Comisión Legislativa de la Niñez, Juventud y Familia de la 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas. Diputada Carolina Dávila Ramírez, presidenta. Diputado Edgar Viramontes Cárdenas, secretario. Y diputada Mónica Borrego Estrada, secretaria. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Diputado presidente. Adelante, diputado. Con fundamento en el artículo 105, fracción segunda de nuestro reglamento general, y en mi calidad de presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, le solicito a esa presidencia sea resuelto en los términos que la ponente hace referencia, o sea, de obvia y urgente resolución. Muchas gracias, señor diputado. Diputado presidente, para registrar mi asistencia. En los mismos términos, Con gusto, diputado.
En los mismos términos, diputado presidente. Con gusto, diputada. Sí, también, diputado presidente, para que me tome mi lista de asistencia. Claro que Alma sí. Dávila. Alma Dávila, con todo gusto. De conformidad con el contenido del artículo 105 de nuestro reglamento general, en el caso que nos ocupa, a juicio de esta presidencia, se pregunta a la Asamblea si considera que este asunto es de urgente y obvia resolución y que se han dispensado los trámites establecidos. Lo anterior en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito al segundo secretario dé cuenta del resultado de la votación. Viramontes Cárdenas Edgar, a favor. Borrego Estrada Mónica, a favor. Rodríguez Ferrer Eduardo, a favor. Esparza Olivares, a favor. Correa Valdés, a favor. López Murillo Malicet, a favor. Diputada Perla, su voto. A favor. José Juan Mendoza, a favor. Carrera Pérez Omar, a favor. Alma Dávila, a favor. Armando Perales, a favor. Trujillo Mesa María Isabel, a favor. Martínez Flores Pedro, a favor. Soraya Bañuelos, a favor. Lisbeth Márquez, a favor. Reyes Ochoa Navidad, a favor. Jesús Padilla, a favor. Ulloa Guzmán Raúl, a favor. González Nava José María, a favor. Le informo, diputado presidente, que tenemos 19 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en el artículo 105 de nuestro reglamento general, se declara aprobado el trámite de urgente y obvia resolución y se dispensan los trámites establecidos. Continuando con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 67 de nuestra Ley Orgánica, 105, fracción tercera y 123 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de punto de acuerdo referida. Se somete a discusión en lo general la iniciativa de punto de acuerdo. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal iniciando por mi derecha y pido al segundo secretario tomar nota e informar del resultado. Viramontes Cárdenas Edgar, a favor. Borrego Estrada Mónica, a favor. Rodríguez Ferrer Eduardo, a favor. Esparza Olivares, a favor. José Guadalupe Correa, a favor. López Murillo Malicet, a favor. Perla Martínez, a favor. José Juan Mendoza, a favor. Carrera Pérez Omar, a favor. Dávila Luevano, a favor. Armando Perales, a favor. Trujillo Mesa María Isabel, a favor. Martínez Flores Pedro, a favor. Soraya Bañuelos, a favor. Lisbeth Márquez, a favor. Reyes Ochoa Navidad, a favor. Héctor Menchaca, a favor. Jesús Padilla, a favor. Ulloa Guzmán Raúl, a favor. González Nava José María, a favor. Le informo, diputado presidente, que tenemos 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento lo establecido por los artículos 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 125, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobada la iniciativa de punto de acuerdo en lo general. Esta presidencia, con fundamento a los artículos 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 105 y 127 de nuestro Reglamento General, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar alguna parte o partes de la iniciativa del punto de acuerdo. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 72 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 125, fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a la Auditoría Superior del Estado
a investigar y, en su caso, sancionar a los entes sujetos a ello, conforme a las normas de fiscalización y rendición de cuentas, así como a las respectivas de responsabilidad de servidores públicos. Tiene el uso de la palabra la diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado, autora de la misma. Con su permiso, señor presidente. Adelante, diputada. Mucho se ha hablado últimamente del tema de congruencia y de la austeridad republicana. Mucho se ha dicho con respecto a no robar, no mentir y no traicionar. Sin embargo, parece que estamos hablando de un doble discurso, que en lo discursivo se dice una cosa y en los hechos se hace otra muy distinta. Quisiera leer el artículo 41 de la Ley Orgánica del municipio, el cual se refiere a la autorización para desempeñar otros cargos. Durante su encargo, los miembros del ayuntamiento podrán ser autorizados por el Cabildo para desempeñar cargos federales, estatales o municipales, siempre que lo hagan en las áreas de docencia, salud o la beneficencia, y ello no afecte al buen desempeño de sus responsabilidades edilicias a juicio del propio Cabildo. Asimismo, el artículo 160 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas señala todos los servidores y empleados al servicio de los poderes del Estado y de los municipios, de sus entidades, dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos públicos autónomos y cualquier otro ente público, así como los de elección popular, recibirán por sus servicios una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá de ser proporcional a sus responsabilidades y la cual se determina anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que sea a su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función. La cima de dichas retribuciones no deberá de exceder la mitad de la remuneración establecida en el presupuesto correspondiente para quien sea el titular del Poder Ejecutivo del Estado. ¿Por qué he dado lectura a estos dos artículos? Porque estamos en el caso de una violación a estos dos preceptos tan constitucionales. La síndica de Guadalupe estuvo y está ahorita como directora de Presupuesto y Planeación y Finanzas, nombramiento que le fue dado por el senador Ricardo Monreal Ávila desde el 1 de septiembre y a la vez como síndica municipal, por lo cual se presenta la siguiente iniciativa. La que suscribe diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado, integrante de la honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 28, fracción primera y 50, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 96, fracción primera y 98, fracción tercera de su Reglamento General, elevo a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa de punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. La realidad política y social actual requiere una mayor y total responsabilidad por parte de quienes ejercemos un cargo de representación, así como de todos los servidores públicos que integran los diversos poderes y órganos de gobierno, en virtud de que la exigencia ciudadana ahora es mayor. El servicio público cada vez es más demandante en virtud de los avances jurídicos y los nuevos retos para la administración pública. Se requiere asegurar perfiles especializados con experiencia profesional, pero sobre todo que se desempeñen con eficiencia, eficacia, honradez, honestidad y transparencia, lo cual involucra además que se tengan como retribuciones por dicho servicio un salario adecuado y justo que corresponda al trabajo realizado y a la responsabilidad que se ostenta. Mucho se ha discutido, principalmente en el plano del derecho electoral, si las y los servidores públicos tienen un horario determinado, es decir, que se especifique el horario y término de su jornada de trabajo.
Sin embargo, para la teoría hay diversas resoluciones e interpretaciones, la conclusión que no es posible definir un horario, dado que en ningún momento puede perderse el carácter de servidor público o representante popular. Es decir, deben prestar sus servicios en favor de la sociedad en el momento que así se requiere, máxime cuando se esté ejerciendo directivos o altas encomiendas sociales. Por lo anterior, no puede correrse el riesgo que cualquier persona sea un momento del día responsable de ejecutar ciertas actividades y en otro momento ejerza otro cargo. Lo anterior encuentra su congruencia en que en el momento que se acude a elegir a los gobernantes y representantes, se los elige para ostentar ese cargo las 24 horas del día, sin perder en ningún momento dicha calidad. Por ello, nuestra Constitución dispone que dichos cargos tienen el carácter de irrenunciables. No pueden quedar al arbitrio de la persona en que el momento de cumplir o dejar de cumplir con las responsabilidades y atribuciones que por decisiones popular le fueron encomendadas. Que los habitantes de la demarcación que se trate requieren que sean atendidas con puntualidad en favor de sus necesidades particulares y colectivas. Bajo estas premisas se trae al seno de este poder legislativo una circunstancia que por sus posibles impactos y atribuciones requieren de especial atención. Me refiero a que se ha dado cuenta de que la ciudadana María del Carmen Salinas Flores, que tomó protesta y fue electa para el cargo de síndico municipal de Guadalupe, para ejercer el cargo a partir del 15 de septiembre del presente año y así lo desempeñó hasta el día 28 de octubre de este año, de igual forma desde el 1 de septiembre de este año funge como directora general de Programación, Presupuesto y Finanzas del Senado de la República, siendo el salario neto en este último de entre 45,500 pesos y 69,400 pesos en el encargo y de 37,100 pesos como síndico, ambos según los portales de transparencia del Senado de la República y del Ayuntamiento de Guadalupe respectivamente, dando como resultado que pudiera percibir un sueldo neto mensual de 106,550 pesos. Lo anterior en plena violación a la ley, en virtud de que no pueden desempeñarse dos cargos de servicio público de forma simultánea, dado que según el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce a ambas encomiendas como servidor público. En sus párrafos primero y tercero dice: artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Administración Pública Federal, así como los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las legislaturas locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, en su caso los miembros de los consejos de las judicaturas locales, los integrantes del ayuntamiento y las alcaldías, los miembros de los organismos a los que las constituciones locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo, aplicación indebido de fondos y recursos federales. Asimismo, la prohibición y la incompatibilidad referida está contemplada en el artículo 118 de nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, donde se establecen los requisitos para ser síndico municipal. Artículo 118, el Estado tiene el municipio libre como base de su división territorial y de su organización política y administrativa conforme a las siguientes bases. Tercero, son requisitos para ser presidente, síndico, regidor municipal, los siguientes. D, no ser servidor público de la federación del estado respectivo o del municipio, a no ser que se pare del cargo por lo menos 90 días antes de la elección. Si el servicio público del que se hubiese separado fue el de tesorero municipal, se requerirá que su rendición de cuentas haya sido legalmente aprobada. Es así que durante un mes, es decir, 2 quincenas, estuvo ejerciendo
la síndico ambas encomiendas, violentando la ley que establece la prohibición para el ejercicio de la sindicatura, que desde un primer momento no debió de haber protestado a dicho encargo. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta representación popular la siguiente iniciativa de punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a la Auditoría Superior del Estado a investigar y, en su caso, sancionar conforme a las normas de fiscalización y rendición de cuentas, así como a las respectivas de responsabilidad de servidores públicos. Primero, la honorable 63ª legislatura del Estado respetuosamente exhorta a la Contraloría Municipal de Guadalupe, Zacatecas, para que en el ámbito de su competencia realice una investigación en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Municipio del Estado en relación a la C. María del Carmen Salinas Flores, quien fungiera como síndica y secretaria con Presupuesto y Finanzas del Senado de la República. Asimismo, segundo, se instruye a la Auditoría Superior del Estado, órgano técnico de fiscalización de la legislatura del Estado, para que en los términos de lo previsto en los artículos 5, 33, 35 y 38 y relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, inicie una investigación y auditoría respecto al periodo en la que ejerciera la C. María del Carmen Salinas Flores, quien fungiera como síndica municipal, así como de las retribuciones que percibiera la misma, y en su oportunidad imponga las sanciones resarcitorias y administrativas que corresponden de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Tercero, se apruebe al presente instrumento como de urgente y obvia resolución con fundamento en el artículo 105 del Reglamento General del Poder Legislativo de Zacatecas. Quiero señalar que el presidente electo ha dicho que nadie puede estar por encima de la ley, por lo que exhorto a esta legislatura que actuemos en consecuencia y no seamos sujetos a un doble discurso. Congruencia para todos los partidos políticos, nadie por encima de la ley. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Diputado presidente. Adelante, diputado. En mi calidad de presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, solicito a usted que la iniciativa de punto de acuerdo que ha sido leída se considere de urgente y obvia resolución. Lo anterior con fundamento en el artículo 105, fracción segunda de nuestro reglamento general. Muchas gracias, señor diputado. De conformidad con el contenido del artículo 105 de nuestro reglamento general, en el caso que nos ocupa, a juicio de esta presidencia, se pregunta a la Asamblea si considera que este asunto es de urgente y obvia resolución y que sean dispensados los trámites establecidos. Lo anterior, en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito al segundo secretario dé cuenta del resultado de la votación. Viramontes Cárdenas Edgar, a favor. Esparza Olivares, a favor. Javier Calzada, a favor. José Guadalupe Correa Valdés, a favor. López Murillo Malicet, a favor. Martínez Perla, a favor. Va a abrir en León, ¿verdad? Mendoza Maldonado, José a favor. Carrera Pérez Omar, a favor. Alma Dávila, a favor. Armando Perales, a favor. Trujillo Mesa María Isabel, a favor. Martínez Flores Pedro, a favor. Soraya Bañuelos, a favor. Lisbeth Márquez, a favor. Reyes Ochoa, a favor. Héctor Menchaca, a favor. Jesús Padilla, a favor. Ulloa Guzmán Raúl, a favor. González Nava José María, a favor. Le informo, diputado presidente, que tenemos 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en el artículo 105 de nuestro reglamento general, se declara aprobado el trámite de urgente y obvia resolución y se dispensan los trámites establecidos. Continuando con la orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 67 de nuestra Ley Orgánica, 105, fracción tercera y 123 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de punto de acuerdo referida. Se somete a discusión en lo general la iniciativa de punto de acuerdo. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. Carrera Pérez Omar. ¿A favor o en contra? En contra.
Se cierra el registro. Se le concede el uso de la palabra al diputado Omar Carrera Pérez hasta por 5 minutos para hablar en contra de este punto de acuerdo. Gracias, presidente. Con su permiso, bueno, me voy a permitir Adelante. hablar en contra de este dictamen, puesto que está mal elaborado la iniciativa de punto de acuerdo. Uno, primero, informarles, la síndica a la que se refieren ya no es síndica. Segundo, se pide que el exhorto a la Contraloría, quien tiene toda la facultad expresa para el movimiento interno de personal del municipio de Guadalupe. En el caso de la Auditoría Superior del Estado, no tiene esa facultad y hay un principio de anualidad, atendiendo que actualmente se está vigilando y se está supervisando, se está revisando el ejercicio 2017. Por eso me he subido a tribuna para hablar en contra de este punto de acuerdo, puesto que o nos referimos a la Contraloría o nos remitimos a la Auditoría Superior del Estado. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, diputado. Concluida la lista de oradores, esta presidencia pregunta a la Asamblea si considera que la iniciativa de punto de acuerdo se encuentra suficientemente discutida en lo general. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en forma económica y solicito al primer secretario tome nota de la votación y informe del resultado. Quienes estén a favor, en contra, abstenciones. Te informo, diputado presidente, que por unanimidad de los diputados presentes se considera que el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Muchas gracias, señor diputado. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara suficientemente discutida la iniciativa de punto de acuerdo en lo general y consecuentemente se somete a votación en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito al segundo secretario dé cuenta del resultado de la votación. Viramontes Cárdenas Edgar, a favor. Rodríguez Ferrer Eduardo, a favor. Esparza Olivares, a favor. Javier Calzada, a favor. Correa Valdés, a favor. López Murillo Malicet, a favor. Martínez Perla, a favor. José Juan Mendoza, a favor. Carrera Pérez Omar, en contra. Alma Dávila, a favor. Armando Varela, a favor. Trujillo Mesa María Isabel, a favor. Martínez Flores Pedro, a favor. Soraya Bañuelos, a favor. Lisbeth Márquez, a favor. Reyes Ochoa, a favor. Héctor Menchaca, a favor. Jesús Padilla, a favor. Ulloa Guzmán Raúl, a favor. González Nava José María, a favor. Le informo, diputado presidente, que tenemos 19 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 125, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobada la iniciativa de punto de acuerdo en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 105 y 127 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar alguna parte o partes de la iniciativa de punto de acuerdo. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 72 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 125, fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se adiciona un párrafo al artículo 37 del título tercero, capítulo primero, referente a las actas de nacimiento del Código Familiar del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Ulloa Guzmán, autor de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. El que suscribe, diputado Raúl Ulloa Guzmán, integrante de la honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas.
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 28, fracción primera y 50, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 96, fracción primera y 98, fracción segunda de su reglamento general, elevo a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se adiciona un párrafo al artículo 37 del título tercero, capítulo primero, referente a las actas de nacimiento del Código Familiar del Estado de Zacatecas, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Conforme al artículo cuarto de nuestra Carta Magna, toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. Asimismo, que el Estado debe de garantizar el cumplimiento de estos derechos y la autoridad competente debe de expedir gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. El acta de nacimiento es el documento que nos brinda una identidad, es el testimonio de una autoridad que registra nuestro origen y lugar de alumbramiento, es el instrumento que nos da acceso a todas las prerrogativas que consagra nuestra Carta Magna y las leyes que de ella emanan, al mismo tiempo que nos ciñe a todas las obligaciones que la misma establece para todos los mexicanos. Derivado de las grandes transformaciones tecnológicas y de la era de la digitalización, resulta comprensible que se busque tener un sistema de archivo digitalizado con la finalidad de conservar y resguardar la información, así como tener acceso más rápido y eficaz a los documentos de carácter público, logrando expedirse casi de manera inmediata copias certificadas de actas de nacimientos. En este orden de ideas, la tecnología ha generado una mayor comodidad, eficiencia y certeza de los datos cuando se expide una copia certificada del acta de nacimiento, por lo que han surgido cambios en la presentación y en el formato de las copias certificadas de las actas de nacimiento, pretendiendo dejar sin valor a las expedidas anteriormente, lo cual resulta, desde nuestra óptica, injustificado, ya que las actas de nacimiento son documentos públicos de identidad que solo en casos muy específicos llegan a sufrir modificaciones, como en los de adopción, reconocimiento o por resolución judicial que rectifique y modifique el nombre u otro dato de la persona. El simple cambio de formato, papel, color, escudo, lema de gobierno, marcas de agua, medidas de seguridad o cualquier modificación o adhesión que se haga a la impresión de las actas de nacimiento no deben dejar sin validez a las que se hayan expedido con anterioridad. En la inteligencia que las mismas fueron emitidas por una autoridad en el uso de sus facultades, siempre que contengan los datos previstos en el artículo 37 del Código Familiar vigente en el Estado de Zacatecas. Resulta oneroso y trivial para los ciudadanos estar solicitando copias certificadas de las actas de nacimiento en un nuevo formato o con alguna fecha de expedición, y por ello se busca la adición legal, dar validez a todas las copias certificadas expedidas por la autoridad competente en el uso de sus facultades y atribuciones, además de asegurar su eficacia como documento de identidad independientemente del formato que se trate. Sin duda, los planteamientos formulados son suficientes para estimar procedente la adición de un párrafo al artículo 37 del Código Familiar vigente en el Estado de Zacatecas, ya que efectivamente no hay razón legal para restar vigencia y eficacia a documentos públicos que se hayan emitido con anterioridad a la asunción de la potestad por parte del Estado, de cobro de derechos por la emisión de las actas del registro civil, ni tampoco porque haya cambiado el formato de tales actas de tamaño oficio a carta o por el cambio de color, diseño o determinados elementos, en tanto que se expidieron en su momento por autoridad facultada legalmente. Pero más aún, porque no existe dispositivo legal que determine una vigencia emitida de tales documentos públicos, por lo que para mayor certeza se propone que las actas no tengan caducidad y puedan ser utilizadas en la realización de los trámites ante cualquier ente público o privado, siempre que se encuentren legibles y no presenten alteraciones visibles en su contenido. Además,
que genera un gasto extra en las familias, ya que cada inicio de ciclo escolar de las escuelas solicitan actas de nacimiento recientes y en la mayoría de los casos no aceptan, incluso las del año anterior. Ante esta situación, resulta difícil cubrir el costo de las mismas debido a la actual situación económica y a los gastos que se realizan año con año, como útiles escolares, calzado, uniformes, entre otros. Incluso existen familias que inscriben de 1 a 4 hijos en cada ciclo escolar y la verdad, para realizar el pago de las actas de nacimiento resulta casi imposible. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta representación popular la presente iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se adiciona un párrafo al artículo 37 del título tercero, capítulo primero, referente a las actas de nacimiento del Código Familiar del Estado de Zacatecas. El artículo único, se adiciona un párrafo al artículo 37 del título tercero, capítulo primero, referente a las actas de nacimiento del Código Familiar del Estado de Zacatecas, para quedar como sigue. Las copias certificadas de las actas de nacimiento expedidas por el oficial del registro civil no tendrán caducidad, por lo que se podrán utilizar en la realización de trámites ante cualquier ente público o privado, siempre que se encuentren legibles y no presenten alteraciones, tachaduras o enmendaduras visibles en su contenido. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Estado. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Zacatecas, Zacatecas, 6 de noviembre del 2018, el diputado Raúl Ulloa Guzmán. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, señor diputado. La iniciativa leída se turna para su trámite correspondiente a la Comisión de Justicia. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de ley para evitar el desperdicio de alimentos y fomentar su aprovechamiento en el Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Adrián Menchaca Medrano, autor de la misma. Con la venia de la presidencia. Adelante, diputado. El tercer párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en favor de toda persona el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, misma que en el Estado deberá garantizar. Esta disposición es un avance histórico en materia de derechos humanos en nuestro país, pues el Poder Revisor destacó la necesidad de que el derecho indicado no solo signifique una garantía de acceso, sino un derecho pleno y exigible. Además del referido tercer párrafo del artículo 4 de la Constitución Federal, el derecho humano a la alimentación se encuentra consagrado en los artículos 25, numeral primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 11º, numeral primero del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 11º de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Este derecho está vinculado con las propias características orgánicas y requerimientos de tipo fisiológico de las personas físicas. La alimentación alcanza un conjunto de prestaciones cuya finalidad no solo es la estricta supervivencia, sino que también busca una mejor reinserción en la sociedad. Pues aunque es patrimonial el objeto de la prestación, la obligación se encuentra en conexión con la defensa de la vida del acreedor y el desarrollo de su personalidad. Esto tiene un contenido que permite al ser humano obtener su sustento en los ámbitos biológico, psicológico, social, entre otros. Lamentablemente, el hambre, la desnutrición y la inseguridad alimentaria siguen siendo algunos de los desafíos más urgentes por atender en la consecución del desarrollo, tanto para el mundo, para México y desde luego para Zacatecas. Datos ilustrativos para nuestro estado son los que proporciona el Coneval,
quien señala que Zacatecas tiene a 780,300 personas viviendo en condición de pobreza, lo que representa el 49% de la población en la entidad. La misma fuente refiere que en la entidad hay 56,100 personas viviendo en pobreza extrema, lo que representa el 3.5% de la población de todo el estado. En el caso de la nutrición de los zacatecanos y zacatecanas, la encuesta nacional de salud y nutrición señala que el 46% de los hogares de la entidad han sido beneficiados con algún programa de ayuda alimentaria, pues el estado ocupa el lugar 17 de las entidades federativas con mayor prevalencia de inseguridad alimentaria. Lo que es más dramático es que 1 de cada 10 hogares reportó haber padecido hambre en los últimos 3 meses, antes del levantamiento de dicha encuesta. El programa de nutrición de la UAS, Universidad Autónoma de Zacatecas, señala que aproximadamente el 50% de la población en este estado padece de desnutrición, hecho que no es aislado y viene desarrollándose de tiempo atrás. En este contexto, llama poderosamente la atención que 1/3 de los alimentos producidos para el consumo humano se pierden o se desperdician en todo el mundo, lo que equivale a cerca de 1.300 millones de toneladas al año, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En México se desperdician más de 20 millones de toneladas de alimento anualmente, que si se aprovecharan, generarían ingresos por 400,000 millones de pesos, al tiempo de que servirían para alimentar y nutrir a millones de mexicanos y mexicanas en condiciones de vulnerabilidad. Es importante señalar que los alimentos que se pierden o se desperdician a lo largo de toda la cadena de suministro van desde la producción agrícola inicial hasta el consumo final en nuestros hogares. Esto genera un impacto múltiple, además de las secuelas sociales y económicas. El desperdicio de alimentos representa una pérdida de los recursos e insumos utilizados en la producción, como tierra, agua y energía, incrementando inútilmente las emisiones de gases de efecto invernadero. En el grupo parlamentario de Morena sabemos que el núcleo esencial para hacer efectivo el derecho a la alimentación comprende 2 aspectos: la disponibilidad de alimentos y la accesibilidad a los mismos. El primero se refiere a la posibilidad que tiene el individuo de alimentarse directamente o bien a través de los sistemas públicos o privados de distribución, elaboración y comercialización, además de exigir que los alimentos tengan los nutrimentos adecuados para su correcto desarrollo físico y mental. El segundo implica el cumplimiento de la accesibilidad económica, es decir, que los alimentos estén al alcance de las personas desde el punto de vista monetario, en condiciones que les permitan tener una alimentación suficiente y de calidad, por un lado, y por el otro, la accesibilidad social, la cual conlleva que los alimentos deben estar al alcance de todos los individuos, incluidos quienes se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad. Por tal motivo y con el objeto de garantizar y hacer efectivo el derecho a la alimentación de todo niño, adolescente, mujer u hombre en Zacatecas, propongo a esta asamblea expedir la ley para evitar el desperdicio de alimentos y fomentar su aprovechamiento en el estado de Zacatecas. En el capítulo primero, disposiciones generales, se establece que la materia de esta ley es de orden público, interés social y de observancia general en el estado de Zacatecas, además de puntualizar que el objeto de la misma es prevenir el desperdicio de alimentos, incentivar la donación de los mismos, fomentar su aprovechamiento y garantizar el derecho universal a la alimentación y a la seguridad alimentaria para todos los habitantes de la entidad. También se señala que las empresas y cadenas comerciales o comercializadoras de alimentos del estado de Zacatecas deberán prevenir el desperdicio de alimentos y fomentar su aprovechamiento,
Aquí cabe mencionar que todas estas grandes empresas, tanto nacionales como transnacionales, vas al patio trasero de ellas mismas y hay demasiado alimento, comida en buen estado que se puede utilizar. Pero ¿qué hacen estas empresas? Les echan encima jabón, les echan el agua de trapear, les echan químicos para que ni sus trabajadores puedan tomarlos para hacerles un buen uso. Fomentar su aprovechamiento para tal efecto destinarán a la donación o a la transformación los productos que no se han vendido y que aún son adecuados para el consumo humano de la población vulnerable, recuperarlos y destinarlos a la alimentación animal, aprovecharlos para producir composta o abonos para la agricultura, o bien destinarlos a la obtención de biocombustibles. El capítulo segundo, la Comisión Estatal para Prevenir el Desperdicio de Alimentos, hace referencia a que para cumplir con los fines de esta ley se creará la mencionada comisión para promover e implementar las acciones necesarias encaminadas a la consolidación de una red de seguridad alimentaria que haga efectivo el acceso de los habitantes de Zacatecas, en especial de la población vulnerable, a alimentos suficientes, inocuos y de calidad nutricional. El capítulo tercero, autoridades en la materia, se señalan las atribuciones que tiene la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Estatal, tales como fungir como la autoridad de coordinación, concertación y colaboración de los sectores social y privado en la materia de prevención del desperdicio de alimentos e incentivar la donación y el aprovechamiento de los mismos. Además, se establece que el DIF estatal deberá promover la asistencia alimentaria altruista y coordinará los esfuerzos de los sectores públicos y privados a efecto de garantizar el derecho universal a la alimentación y la seguridad alimentaria. Y la Secretaría de Salud del Gobierno Estatal deberá aplicar la normatividad necesaria para garantizar que las donaciones alimentarias satisfagan las normas de calidad para consumo humano, aplicando en su caso las sanciones correspondientes. El capítulo cuarto, los bancos de alimentos y los comedores populares, declara que ambos entes son de interés público y social en el estado de Zacatecas, al tiempo que define su constitución, organización y funcionamiento y extinción, así como su regulación que se sujetará a la legislación civil y además señala que deben cumplir de manera categórica con lo establecido en la presente ley, previo registro ante la Secretaría de Desarrollo Social. Capítulo quinto, los donantes y donatarios alimentarios señala que estos deberán distribuir y entregar inmediatamente los alimentos excedentes en condición de calidad, higiene y cumplimiento con la normatividad aplicable, para lo cual tendrán que contar con los mecanismos de recepción, acopio, conservación y distribución de los alimentos, y estarán obligados a realizar la transmisión a los beneficiarios en el menor tiempo posible, respetando el orden de prioridad en la entrega de los alimentos entre los beneficiarios que establezca el DIF estatal. Capítulo sexto, sanciones. Se establece que sin menoscabo de lo dispuesto en otros ordenamientos legales, se sancionará con multa de 100 a 10,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a quien desvíe, bloquee, altere o violente dolosamente la distribución o donación altruista de alimentos o alimentos excedentes, entregue cualquier tipo de alimento no apto para el consumo humano o que no cumpla con la normatividad sanitaria que garantice la inocuidad del mismo y que por su destino ponga en riesgo la salud o la vida de los beneficiarios y lucre con las donaciones de alimentos. El capítulo séptimo, los incentivos, determina que las personas físicas o morales para recibir los beneficios que establece esta ley deberán registrarse como donantes alimentarios en el padrón. Dichos beneficios serán otorgados por la Comisión y además de los estímulos y beneficios que señala la legislación hacendaria federal.
el Poder Ejecutivo del Estado deberá promover las acciones y mecanismos dentro de las materias de su competencia para otorgar incentivos y facilidades administrativas a los sujetos de esta ley. Por último, en las disposiciones transitorias se señala la vigencia de este decreto. La obligación del Ejecutivo del Estado debe expedir el reglamento de la presente ley. La obligación de la Secretaría de Desarrollo Social de reformar, adicionar o en su caso expedir los manuales conducentes para llevar a buen término las disposiciones de esta ley, así como la constitución de la Comisión Estatal para prevenir el desperdicio de alimentos. En suma, son 35 artículos y 4 disposiciones transitorias que se inscribe en el principio constitucional de progresividad, el cual exige al Estado promover la creación de mecanismos necesarios que fortalezcan el acceso a la alimentación de miles de zacatecanos y zacatecanas, especialmente aquellos que están en condiciones de vulnerabilidad. Todo a partir de evitar el desperdicio de alimentos y fomento al aprovechamiento de estos de manera racional y altruista en el Estado. ¿Es cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, señor diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura a la iniciativa de decreto que adiciona un párrafo al artículo 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, autor de la misma. Gracias, diputado presidente. Ciudadanas y ciudadanos diputados de la 63ª legislatura del Estado de Zacatecas, el suscrito en mi carácter de diputado local, con el debido respeto, comparezco ante esta honorable asamblea para poner a su consideración la presente iniciativa de decreto al tenor de la siguiente exposición de motivos. En México, la sociedad tiene el inalienable derecho de estar informada respecto de todas las acciones, programas, políticas y ejecuciones de gasto que realicen todos los entes públicos, sin excepción y solo con las limitantes que señalan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes reglamentarias a los artículos 6º y 8º constitucionales, a fin de perfeccionar la posibilidad jurídica y con ello garantizar efectivamente el derecho de acceso a la información pública. El marco legal que rige la transparencia en el ejercicio de gobierno otorga a la ciudadanía amplias facultades en lo que respecta a los contenidos a los que puede tener acceso, sin limitaciones respecto del uso que a la información, una vez publicada, se le pueda dar, entendiendo que estas disposiciones que actualizan el principio de máxima publicidad tienen por objeto la ampliación progresiva de la participación democrática ciudadana. Por otro lado, la soberanía popular también se actualiza a través de los representantes electos democráticamente con funciones específicas en cada uno de los poderes que conforman el gobierno, otorgando facultades de control, supervisión, revisión y vigilancia al Poder Legislativo como órgano colegiado y a cada diputado y diputada como representante popular. El artículo 59 de la Constitución local faculta a los diputados a realizar el análisis del informe presentado por escrito por el gobernador o gobernadora del Estado, y si bien precisa que dicho informe debe ser presentado en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio de la legislatura, no determina plazo ni término para que los diputados y diputadas puedan solicitar por escrito la ampliación o aclaración de la información generada por el gobierno, de lo que se infiere que tal información, sus aclaraciones o anexos deben estar disponibles para los legisladores en el momento en que sean solicitados. En el mismo tenor, la fracción 66ª del artículo 65 de la Constitución del Estado faculta a la legislatura a citar a comparecer a los funcionarios de la Administración Pública Estatal y de los municipios a fin de que los servidores públicos informen sobre el desempeño de sus cargos
y en este mismo artículo, en su fracción 67ª, atribuye a los legisladores la facultad de investigar por sí o a través de sus comisiones el desempeño de los ayuntamientos, así como de las dependencias de la Administración Pública del Estado, las cuales estarán obligadas a proporcionar oportunamente toda la información que les solicite. Por lo que respecta a la información solicitada por la ciudadanía, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas establece que los sujetos obligados deberán entregar la información que les fuera solicitada en un plazo no mayor a 20 días, con la posibilidad de ampliar dicho plazo hasta por 10 días más, siempre y cuando exista razón motivada y fundada para ello. No obstante, en relación a las solicitudes de información que pudiesen hacer los legisladores en el ámbito de sus competencias a los sujetos obligados, la ley no señala plazo alguno, entendiéndose como plazo único el que se señala para cualquier tipo de solicitud, lo que podría obstaculizar o atrasar el trabajo legislativo. Determinar un plazo máximo para la entrega de la información pública que actualice los supuestos establecidos en los artículos 59 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas garantiza la efectividad, claridad y objetividad del trabajo legislativo. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción primera y 48, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 96, fracción primera, 97 y 98, fracción segunda del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, vengo a poner a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto, que adiciona un párrafo al artículo 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 101. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de 20 días contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella. Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 10 días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante antes de su vencimiento. Hasta ahí es como se encuentra actualmente el artículo 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La adición que estoy proponiendo sería en el siguiente párrafo. La respuesta a las solicitudes presentadas por los diputados y diputadas deberá ser notificada en un plazo que no podrá exceder los 7 días, contados a partir del día siguiente de la presentación de aquella, y excepcionalmente podrá ampliarse a solicitud fundada y motivada del sujeto obligado hasta por 3 días más. Artículos transitorios. Primero, la presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. Segundo, se derogan todas las disposiciones que contravengan la presente, dado en la ciudad de Zacatecas a los 8 días del mes de noviembre de 2018. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. La iniciativa leída se turna para su trámite correspondiente a la Comisión de Transparencia y Protección de Datos Personales. Le solicito al primer secretario de lectura la iniciativa de leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2019 de los municipios de Jiménez del Teul, Miguel Auza y Teúl de González Ortega. Diputado presidente, con fundamento en lo que establecen los artículos 83, fracción quinta y 95 de nuestro reglamento general, solicito a usted me autorice a dar a conocer una síntesis de las leyes de ingresos de los municipios de Jiménez del Teul, Miguel Auza y Teúl de González Ortega, Zacatecas, para el ejercicio fiscal 2019, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta sesión. Adelante.
Adelante, señor diputado. Síntesis de la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 de los municipios de Jiménez del Teul, Miguel Auza y Teúl de González Ortega, Zacatecas, mismas que contienen en su estructura, en términos generales, exposición de motivos, presupuesto estimado de ingresos, impuestos sobre los ingresos, sobre el patrimonio, sobre la producción, el consumo y las transacciones, derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público, derechos por prestación de servicios, productos de tipo corriente, aprovechamientos y venta de bienes y servicios. Asimismo, en su articulado transitorio se señala que las mismas entrarán en vigor a partir del 1 de enero del 2019, derogándose la actual del municipio señalado. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado secretario. Las iniciativas leídas se turnan para su estudio y dictamen a la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal. Le solicito al primer secretario confirme el quórum para poder continuar con esta sesión. Le informo, diputado presidente, que hay 15 diputadas y diputados en esta sala, 16. Hay quórum legal para seguir sesionando. Muchas gracias, señor secretario y diputado secretario. Continuando con el orden del día, pasamos al punto de asuntos generales. Tiene la palabra la Asamblea. Quienes deseen participar, favor de inscribirse ante esta presidencia. Alma Dávila, por favor. Carrera Pérez Omar. Por favor. ¿5 minutos? ¿No hay más? No hay más, jefe. Rodríguez Ferrer. Lisbeth Márquez. Sí, diputado. Pues ¿dónde andaba? ¿Qué me estás rompiendo aquí el... Les informo, se cierra el registro. Les informo que el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez registró el tema responsabilidad social del gobierno ante el consumo de marihuana. Le solicito a la diputada Alma Dávila si me da su tema, por favor. Secuestros en Tacualeche. Diputado Omar Carrera. Sí, claro, es prácticas legislativas dilatorias. Diputada Lisbeth Márquez. Elecciones en Estados Unidos y el nuevo panorama legislativo. Diputado Rodríguez Ferrer, ¿su tema? Banco de Alimentos. Muy bien, muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Francisco Javier Calzada Vázquez con el tema responsabilidad social del gobierno ante el consumo de marihuana. Gracias, diputado presidente. El derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad permite que las personas mayores de edad decidan sin interferencia alguna qué tipo de actividades lúdicas desean realizar. Este es el razonamiento que fundamenta la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para permitir la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión, transportación y consumo de marihuana, pero no la venta. Siendo este el quinto fallo, en ese sentido, la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación crea jurisprudencia, lo que la convierte en imperativa y obligatoria para todo el sistema de justicia mexicano,
con lo que se invalida la prohibición de uso personal y consumo de cannabis contenida en el artículo 237 de la Ley General de Salud. En estricto apego a la jurisprudencia y toda vez que no se ha reformado la ley en la materia, cualquier persona en el país puede solicitar el permiso correspondiente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, para la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, posesión, suministro, uso y consumo de marihuana y en caso de negativa, apegada a la norma vigente, el solicitante podrá recurrir al amparo y la resolución no podría ser en otro sentido. Es comprensible que entendamos que esta disposición es el inicio del proceso de la despenalización de esta droga. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, coordinada por la Comisión Nacional contra las Adicciones, la marihuana es la droga que más se consume en el país, con una incidencia de consumo de al menos una vez en el 31.2% de los hombres y 21.2% de las mujeres. Estos datos son alarmantes porque significa que 1 de cada 3 hombres está en esa incidencia y 1 de cada 5 mujeres. Los resultados de la encuesta destacan que un 5.3% de los jóvenes entre 12 y 17 años consumen o han consumido, cifra que se ha cuadruplicado desde principios del siglo. La edad de inicio de consumo también es un rasgo alarmante, ya que ha disminuido hacia los 10 años. La inminente despenalización de la marihuana en México no ha tenido hasta el momento la debida atención. Mucho se especuló acerca de esta posibilidad y hubo ofrecimientos gubernamentales de analizar detalladamente el asunto y compromisos de campaña para abrir mesas de diálogo y discusión del tema. Sin embargo, con la jurisprudencia actual, poco queda por discutir en relación a la urgente actualización de las leyes en la materia. No obstante, sí queda mucho por analizar respecto del qué vamos a hacer con esta nueva situación, cómo vamos a enfrentar como sociedad un hecho que no es nuevo, pero que ha estado oculto y que por ello no se le ha prestado la debida atención o se deja al esfuerzo personal o familiar con el apoyo de instituciones, principalmente privadas, pero con poca solidaridad gubernamental. Cuando en 1940 el gobierno del general Lázaro Cárdenas despenalizó el consumo de marihuana, la cocaína y la heroína, la medida tuvo como consecuencia inmediata que las personas con delitos menores fueran liberadas de la cárcel. Se redujeron drásticamente los arrestos, se instalaron dispensarios supervisados en la Ciudad de México y se controló el precio de las drogas. Para el pensamiento de la época que es aplicable en la actualidad, atraer al adicto en lugar de perseguirlo, registrarlo y someterlo a tratamiento médico y psicológico constituirá un medio fundamental para combatir las adicciones. Es natural, sin embargo, que esto no se dé por generación espontánea, sino que la acción gubernamental de prevención, identificación y tratamiento oportuno de las adicciones debe estar aparejada con la despenalización. Esta no debe entenderse como un llamado a la anarquía y mucho menos una invitación a que se incremente el consumo. Debe ser, por el contrario, la oportunidad para quitarle a la delincuencia organizada una gran parte de su mercado, al mismo tiempo que se hace visible un problema de salud pública que el estar oculto hace más difícil su atención. La responsabilidad social del gobierno en sus 3 niveles debe incluir la vigilancia, el control de precios y la supresión de todo tipo de publicidad que aliente el consumo y, por el contrario, la máxima difusión de advertencias claras y sustentadas de los daños a los que puede exponerse el consumidor. De manera muy especial se debe hacer énfasis en la estricta prohibición de venta a menores de edad, con el compromiso de todos los sectores de la sociedad y del gobierno, de una vigilancia extrema que haga efectiva la prohibición. En el tratamiento a las adicciones ya no puede estar ausente el gobierno. Esta tarea ha sido un peso que ha venido cargando la sociedad civil organizada a través de grupos de autoayuda, asociaciones y clínicas particulares, no siempre con los métodos más efectivos de tratamiento y casi nunca al alcance de los bolsillos de los ciudadanos. La adicción, vista como un problema delincuencial,
ha tenido como consecuencia el incremento del consumo y los ya más de 200,000 muertos que le han costado a las familias mexicanas la guerra contra las drogas. En los últimos años, los productores, traficantes, vendedores y consumidores de enervantes han tenido exactamente el mismo tratamiento y se les ha estado criminalizando de la misma manera. La despenalización del consumo de algunas drogas nos coloca en la antesala de tratar cada uno de los elementos de este sistema de manera diferente y asumir que la atención de los gobiernos debe centrarse en el tratamiento de las adicciones a través de programas efectivos de prevención y de instalación de clínicas de atención. No se trata pues de que se despenalice el consumo lúdico de algunas drogas y que el problema siga siendo exclusivamente de las familias, sino de que a partir de esta decisión social histórica asuman los 3 órdenes de gobierno y los 3 poderes, cada uno según el ámbito de sus competencias, la responsabilidad social de enfrentar un problema de salud pública. Necesitamos convocar a una amplia discusión en foros regionales para estar preparados sobre esta realidad que viene. Muchas gracias, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. Su participación queda debidamente registrada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Alma Dávila con el tema secuestros en Tacualeche. Gracias. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Bueno, primero quiero reconocer y también sumarme a la propuesta que hace el diputado Javier Calzada. Creo que tenemos que dar muestras de que queremos que la violencia disminuya. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ya está? Ok, gracias. Y bueno, en cuanto al tema que hoy me ocupa, Tacualeche, mi tierra, en las condiciones actuales, pues es una de las comunidades más grandes del estado de Zacatecas. Demográficamente somos más grandes que 22 municipios, entonces los problemas que vivimos pues son en esos términos como los de los municipios. Pero no, por ser una comunidad, pues no tenemos muchos servicios, en este caso lo de la seguridad pública. También por las características propias de la comunidad, geográficamente somos el centro de muchas comunidades y esto pues nos ha convertido en un centro de desarrollo económico por excelencia. Somos una zona comercial, contamos con grandes, con medianos y con pequeños comerciantes. Y lo que hemos vivido en los últimos 20 días, pues nos tiene en total incertidumbre, en pánico. En menos de 20 días se han presentado 3 secuestros, todos han sido a los comerciantes y se han hecho varios intentos de secuestro. Afortunadamente, pues no los han podido realizar porque los comerciantes han podido huir o cuando llegaron a buscarlos para cargárselos, no los encontraron. Pero el factor de pánico que se está viviendo en la comunidad, pues ya se ha desbordado. En ese sentido, pues se escucha en la propia comunidad que la sociedad quiere organizarse en autodefensas, en buscar cómo protegerse y algunos pues han planeado ya sea salir huyendo, pero pues económicamente luego también pues no les es posible cambiar de país o de ciudad. Entonces, pues acudo a
a esta máxima tribuna del Estado de Zacatecas para solicitar de manera respetuosa, pero muy enérgica, que se haga una mesa de trabajo entre el secretario general de Gobierno, el fiscal general y el secretario de Seguridad Pública del Estado, ya que es necesario que el gobierno dé respuesta y use todos los elementos de inteligencia, periciales y de investigación que tiene a la mano para dar respuesta a la ciudadanía y así demostrar que podemos ir resolviendo las cosas de manera correcta y no ser solamente elementos de ornato dentro del gobierno del Estado. Entonces, pues, con algunos compañeros también compartí esta situación y ellos me decían, pues, en nuestros municipios estamos peor. A mí me impacta mi comunidad, entonces, pues, estoy poniendo ahorita atención en ello, pero creo que tenemos mucha tarea pendiente en todo el Estado de Zacatecas. Muchas gracias, es cuanto, señor. Para hechos. Para hechos, diputado. Presidente. Sí, permítame. Se cierra el registro. Presidente, por favor, también. Para hechos. Se cierra el registro para hechos. Se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos al diputado Omar Carrera. Gracias, diputado presidente. Bueno, solamente para abundar en el tema, felicitar a la compañera diputada que está en tribuna. Es un anuncio temeroso, pero no solamente compañeros diputados, diputada, exclusivo del tema de Tacualeche. El tema es de que tenemos un Estado fallido en materia de seguridad, ese es el término correcto. No hay mejora en el tema de combatir la inseguridad. No, a pesar de tantos esfuerzos, a pesar de tantos recursos públicos que se le han metido en apenas 2 años de gobierno del contador Alejandro Tello, y cuando hemos visto que ya se cambió a un general Froilán, y cuando vemos que el actual secretario de Seguridad, Ismael Camberos, de igual manera no hay resultados como lo demanda y como lo requiere los más de 1.600.000 zacatecanos. Lamentablemente, lo digo con mucha responsabilidad, se ha incrementado el tema de secuestros, el tema de extorsiones, el tema de ejecuciones, el tema de levantones o de cargados o todos los temas lamentables de inseguridad. Damos cuenta todos los días, en los medios de comunicación escritos y en la prensa hablada, que la inseguridad va en crecimiento, pero no vemos acciones contundentes, no vemos pronunciamientos contundentes, vemos alcaldes desesperados, vemos diputados desesperados porque realmente vivimos en un estado de indefensión que al único que nos podemos encomendar es a Dios y a los santos que nosotros creamos, porque de ahí en más las instituciones en el estado de Zacatecas han fallado en este tema y yo estoy seguro de que se pueden mejorar las cosas, pero necesitamos apostarle al tema del presupuesto en vísperas de ya que llegue esta legislatura y necesitamos meterle dinero a donde corresponde porque nos quejamos tanto de inseguridad, tanto de falta de programas, de acciones, pero no lo vemos reflejado en el tema del presupuesto. Ojalá y invito a todos los diputados a que hagamos este gran esfuerzo de que realmente vaya un presupuesto destinado a abatir tantos problemas sociales y eso nos va a originar que baje el tema de inseguridad en la entidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos a la diputada Perla Guadalupe Martínez. Diputada, felicitarte, pero además comentarte que al igual que tú, tu comunidad es mi comunidad. Yo soy de Guadalupe, Zacatecas, orgullosamente, pero igual que lo que está sucediendo en Guadalupe está todo el estado. Vemos un Fresnillo ensangrentado, vemos que las acciones que se han hecho en materia de seguridad pública quizás no han sido las suficientes o el crimen organizado nos ha rebasado.
por lo que yo considero se debe de exhortar al secretario de Seguridad Pública para que su actuar sea contundente y sea firme y podamos gozar todas las zacatecanas y los zacatecanos de seguridad. Coincido con el diputado Omar Carrera, es necesario que le apostemos a la materia de seguridad pública y no solo en tema de presupuesto, sino también en que este presupuesto tenga también un componente de prevención del delito. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra al diputado Javier Calzada Vázquez, hasta por 3 minutos. Gracias, diputado presidente. Felicitar a la diputada Alma Gloria Dávila. Por supuesto que respaldamos su pronunciamiento y hacer un extrañamiento tanto al fiscal general como al secretario de Seguridad Pública. Hasta el día de ayer han ocurrido 20 homicidios en el estado de Zacatecas, principalmente entre Fresnillo y la zona metropolitana de Zacatecas, Guadalupe, sin contar el que ocurrió hoy, que hemos sido enterados de que el jefe de custodios fue ultimado en camino a su casa en la colonia minera. Es preocupante esta situación. En el caso de Fresnillo, solamente ahí han ocurrido 13 de estos 21 homicidios. Y es sorprendente, no solamente como legisladores, sino como ciudadanos, que las autoridades no hayan salido a dar alguna explicación de lo que está sucediendo. No puede ser que nos acostumbremos a una realidad de horror como si fuera la normalidad de la vida en la sociedad de Zacatecas. No puede ser. Por eso convocamos a las autoridades a que por lo menos den una explicación de qué es lo que está sucediendo en todo el territorio de Zacatecas y por supuesto que estaremos dispuestos a coadyuvar en nuestra competencia para garantizar la paz y la tranquilidad a los ciudadanos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la palabra a la diputada en tribuna para concluir su participación. Gracias, diputado presidente. Pues primero agradecer a los compañeros, a Omar, a Perla, a Javier, por su solidaridad y también que todos aquí en el Pleno entendemos la urgencia de que tenemos que resolver y que ver cómo abonamos a dar una solución. Y bueno, una de las tareas que nosotros tenemos efectivamente es el presupuesto, pero tenemos que pedir a estas instancias, que es a las que les compete, que presenten un plan en el cual puedan atender medidas tanto de prevención, los protocolos de seguridad y algunos métodos innovadores para que el recurso que se invierta en estos programas pues sea realmente eficiente. Entonces, pues sí tenemos que hacer estas mesas de diálogo con cada una de estas autoridades competentes para en conjunto pues construir, ver con los académicos, ver algunas experiencias que se han realizado en otros lugares para nosotros también aquí poderlas implementar y poder resolver. Pues muchas gracias y estamos pues al pendiente para el trabajo que viene. Por alusiones personales, por favor. Sí, puede permanecer en tribuna. Adelante, señor diputado Omar Carrera, hasta por 3 minutos. Gracias, diputada. Coincido con usted en todo lo que hemos expresado. Ahorita comentando con la presidenta de la Comisión de Justicia, le hacía el cuestionamiento, le preguntaba que si han tenido una reunión, con el Gabinete de Seguridad o con el Consejo de Seguridad, y me informa que no, que la diputada Navidad, respecto a que no ha habido respuesta por parte de quien encabeza los esfuerzos de secretario de gobierno de este
estado. Entonces, ahí tenemos las respuestas, varias interrogantes surgirán de este problema que aqueja, que es tan grande el problema, pero no hay atención por parte de quien debiera conducir el tema de política pública interior. Entonces, ahí está, ojalá y se resuelva pronto, ojalá la diputada Navidad nos pueda hacer más, informar a esta asamblea respecto a las acciones que se tienen ya dentro de la Comisión de Justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos a la diputada en tribuna para concluir su participación. Bueno, sabemos del estado fallido que estamos viviendo y que pues estudios han demostrado que aun cuando todo el Estado esté actuando para resolver este problema que tenemos de violencia en el país, este ya ha sido rebasado. Entonces, aquí tenemos también que acudir y organizarnos con la propia sociedad para que juntos podamos implementar los mecanismos de seguridad que nos puedan ayudar a resolver tan grande conflicto que tenemos. Entonces, pues ahora sí que es una tarea de todos, pero sobre todo que las autoridades competentes puedan implementar todo lo que está de su parte, todo lo que ellos tienen para que puedan también incidir de manera positiva y resolver tan grande conflicto. Pues muchas gracias. Sería cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada, por su participación. Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Omar Carrera Pérez con el tema prácticas legislativas dilatorias. Audio. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Gracias. El tema que me voy a referir el día de hoy es prácticas legislativas dilatorias. En días pasados, diputadas de esta 63 legislatura, para ser precisos en fecha 4 y 11 del mes pasado, presentamos una serie de iniciativas en materia presupuestal, las cuales versan sobre la eliminación en la ley del cobro de tenencia, así como la eliminación del cobro ilegal del impuesto de infraestructura y también del impuesto del control vehicular. A casi 30 días de que fueran turnadas tales iniciativas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, ni siquiera se ha hecho un análisis legal por parte de la Comisión para ver su viabilidad jurídica, la cual estamos seguros es procedente. Y me voy a permitir darle sustento legal a mi participación. En la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en el artículo 136, articulado 5º, dice: presentar a la Asamblea los dictámenes de las iniciativas o asuntos turnados a su estudio en un plazo no mayor a 40 días naturales. Las comisiones determinarán la acumulación de iniciativas cuando éstas versen sobre la misma materia o se expresen en una misma ley, decreto, acuerdo o resolución. En tal caso, el plazo será computado a partir de la fecha en que se hubieran turnado el último. Van 35 días y 28 días respecto de las iniciativas que presentamos el Grupo Parlamentario de Morena. De igual manera, en el Reglamento General, en el artículo 60, los asuntos serán dictaminados invariablemente conforme al orden cronológico en que fueron turnados. Artículo 59, el dictamen deberá emitirse en un plazo no mayor de 40 días naturales contados a partir de la fecha de erradicación de la iniciativa en la comisión, salvo se trate de proposiciones con punto de acuerdo en las que el plazo será de 30 días naturales. Si a juicio de la comisión se requiere un plazo mayor, deberá solicitarse al Pleno por única vez de autorizarse su prórroga. En ningún caso
deberá rebasar el siguiente periodo ordinario. Para el caso de iniciativas con punto de acuerdo, la prórroga no podrá rebasar los 5 días naturales, cosas que no se han hecho. Ahora, tengo información de que en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se hizo la propuesta de que tales iniciativas de la bancada de Morena, las que acabo de mencionar, no fueran analizadas y discutidas hasta en tanto no llegara la propuesta de presupuesto del Gobierno del Estado 2019 y su ley de ingresos, seguramente en la cual omitirán, mas no eliminarán por ley, el cobro de estos impuestos. Esta práctica dilatoria es por demás amañada, ya que seguramente pretenden argumentar que al no estar contemplado en el presupuesto y la ley de ingresos, el cobro de estos impuestos ya no hay razón para eliminarlos de la ley, que es lo que nosotros estamos proponiendo. Basta de engaños a la población, no pueden estar dándole vuelta a la ley, no pretendan hacerle fraude a la ley. Señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, desde esta tribuna máxima en el estado de Zacatecas, le pido en este momento explique los motivos y razones y sobre todo el sustento legal, jurídico que le impide dictaminar las iniciativas que presentamos. Asimismo, informe a la sociedad cuál es el fundamento legal en el cual se apoyan para ejercer esta práctica dilatoria, o será que se quiere ejercer un veto al bolsillo. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, señor diputado, por su participación. Quedará debidamente registrada. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Lisbeth Márquez hasta por 5 minutos con el tema elección en Estados Unidos y el nuevo panorama legislativo. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros diputados, las elecciones realizadas en los Estados Unidos han dejado una gran lección al presidente de la nación vecina. La seguridad, facilidad y determinación política con la que podía conducir la política y el gobierno de esa nación ha dejado, desde este martes, de ser absoluta y ha pasado la era del control político, como aquel que sufrió Barack Obama a finales de su mandato y que lo orilló a correr el riesgo del famoso cierre técnico del gobierno. La diferencia es que el gobierno de Obama estaba por concluir y en el caso de Trump está en curso o casi comienza. El referéndum de esta semana nada le favorece. La organización parlamentaria de los Estados Unidos es similar a la de nuestro país. El poder legislativo, tanto aquí como allá, tiene la misión de discutir y aprobar leyes, pero sobre todo tienen la irrenunciable facultad de controlar las funciones y la autoridad del presidente y el gobierno. Aun cuando el Senado de los Estados Unidos siga siendo controlado por el partido de quien ocupa la silla en la Casa Blanca, el día martes de esta semana se dio un gran revés, y es que los demócratas han retomado el control de la Cámara de Representantes, lo cual obliga al gobierno de Trump a tener que negociar con ellos la aprobación no solo de presupuesto y leyes fiscales, sino que lo obliga a tener que cabildear la aprobación de la mayor parte de las leyes, incluidas las migratorias, mismas que según el proceso legislativo establecido en ese país, compete tanto al Senado como a la Cámara de Representantes en su conjunto. Si bien la política migratoria que han establecido tanto demócratas como republicanos ha sido en todo momento para contrarrestar y evitar la entrada de migrantes a los Estados Unidos y regular fuertemente a los que ya se encuentran ahí, la política migratoria de Trump ha sido y ha ofendido la dignidad de nuestros hermanos migrantes y a nosotros como nación. El control de la Cámara de Representantes que ha tomado los demócratas de nuevo da un nuevo respiro a los migrantes que pretenden ingresar al vecino del norte y a aquellos que ya se encuentran allá con un estatus migratorio irregular y nos da la certeza legal suficiente, que no le da la certeza legal suficiente para ellos y para sus familias. Por ahora la agenda legislativa de Donald Trump se ha paralizado,
necesitará de los demócratas para que sus iniciativas transiten y se conviertan en realidad. Lo anterior abre la posibilidad de volver a retomar dentro de la agenda la posible cancelación del programa DACA, los tratados de estatus temporal y hasta la discusión de una nueva ley de migración o una reforma migratoria que favorezca a nuestros connacionales. Hoy en día, la sociedad norteamericana está totalmente dividida. La fragmentación social está permeando en su política, pero sobre todo en la organización del poder legislativo de ese país. Y las elecciones de este martes confirman definitivamente esta división. La polarización de la Cámara de Representantes y, en consecuencia, del Congreso en general, plantea un panorama en el que parece imposible la aprobación de cualquier medida restrictiva de inmigración. Como ejemplo de ello, la inviabilidad del muro en la frontera sur de Estados Unidos que el presidente Trump pretende construir. De igual manera, se verán fuertemente debilitadas sus solicitudes para endurecer los protocolos aplicables a inmigrantes, así como el desmantelamiento de la reforma sanitaria que se había aprobado en la administración Obama y de la cual nuestros connacionales son favorecidos. Dada la coyuntura política que se está presentando en los Estados Unidos, es muy importante la actuación del Estado mexicano y de quienes somos parte activa de la política nacional. La negociación, pero sobre todo la presión política que desde nuestro país debemos realizar, habrá de influir el debate que se realice sobre migración en el Congreso de los Estados Unidos. Tenemos que ejercer esta presión política. El nuevo reto que tiene nuestro país es el poder forjar con el vecino del norte un acuerdo u ordenamiento del pleno respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales que habitan en dicha nación. Si bien el control para la designación de jueces federales en los Estados Unidos sigue siendo facultad exclusiva del presidente y del Senado, que aún controlan los afines a la Casa Blanca, con la nueva reestructuración de la Cámara de Representantes, no solo se abre una nueva oportunidad en el tema migratorio, sino que se retoman los planes para un hipotético proceso de impeachment o destitución sobre el presidente Trump por la comisión de delitos graves que afectan la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ahora los demócratas podrán impulsar todas las investigaciones que consideren pertinentes de realizar, y no solo eso, es muy probable que a 2 años de iniciado su mandato, la luna de miel haya durado poco y sea el primer paso para no lograr la reelección. Si bien lo anterior nos da un respiro a los mexicanos y sobre todo a nuestros connacionales que se encuentran en el vecino país del norte, esto no nos debe de llevar a bajar la guardia en la implementación de políticas públicas de protección a los migrantes. La política tanto aquí como allá es sinónimo de cambios y de cambios repentinos. Ante el nuevo panorama estadounidense, no cabe el hacer una pausa en el camino, sino que debemos de redoblar esfuerzos para poder concretar en el corto plazo los mecanismos de protección necesarios de los mexicanos y zacatecanos que se encuentran en el exterior. Tenemos grandes retos por delante, una nueva ley de identidad para los zacatecanos en el exterior y el establecimiento de nuevas políticas públicas de protección son nuestra tarea. Trabajemos en ello. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. Su participación quedará debidamente registrada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Eduardo Rodríguez Ferrer con el tema Banco de Alimentos.